Hola, damas y caballeros, bienvenidos al canal Tecnoeducador 2020. Mi nombre es René Mauricio Ortega González. Hoy voy a explicar un tema importante dentro de lo que es el Word, cómo tiene relación con las copias y movimientos de palabras, de párrafos en general dentro de un documento. Para esto voy a recuperar un documento, voy a abrir un documento que ya se ha utilizado anteriormente, voy a la opción abrir, ahí está marcándose la opción abrir, pero me doy cuenta en este momento que al centro en esta pantalla está apareciendo ya un archivo que anteriormente hemos trabajado. Entonces voy a dar doble clic, ahí se está recuperando el archivo. Prueba de la recuperación del mismo es porque obviamente ahí se está mostrando el contenido del documento y porque arriba en la barra de título aparece el nombre de este archivo, Historia de la Ciencia, Semmelweis. Tenemos un 120% de zoom y indicar que vamos a ver el tamaño de hoja primero que todo que tiene. A ver, vamos a disminuir ahí el zoom, le vamos a dar para que se aprecie la hoja completa un 40% y si quiero averiguar el tamaño de la hoja en el que está escrito el documento, voy dentro de la barra de opciones a formato, a la opción formato. Y en la opción formato, la tercera opción que aparece dentro de estas alternativas es justamente esta que se denomina tamaño de página. Y aquí tenemos varias alternativas, varias opciones, pero la primera en la cual está ya escogida o seleccionada para este documento es la opción A4, que muestra 21 centímetros por 29,7 centímetros de largo. Bueno, los otros tipos de formato, de tamaño utilizados siempre son el de carta, ahí le he dado, o también, por ejemplo, el de oficio. Bueno, voy a quedarme con la hoja tamaño carta en este momento y para asegurarme le voy a dar un clic en guardar para grabar este cambio último del tamaño de la hoja. Bueno, pero vamos a dar nuevamente un zoom de un 120% para que nos demos cuenta de las operaciones que deseamos realizar hoy día. Primero que todo, voy a ir a la opción que se denomina inicio y me doy cuenta que en el extremo izquierdo de esta barra aparecen instancias que son muy importantes para poder copiar, cortar, luego pegar y también un copiar formato, que es lo que nosotros queremos realizar en esta sesión. Es decir, copiar parte de un documento en otro documento o si no en la misma hoja del documento o dentro de otra parte del mismo documento. La opción de cortar y luego obviamente la opción de copiar formato. ¿Qué significa una y otra? Bueno, aquí lo dice. Por ejemplo, copiar significa coloca una copia de la selección en el portapapeles para que se pueda pegar en otro sitio. También se puede ejecutar con las teclas del teclado Control C. Si voy a la opción cortar, cortar significa quita la selección y la coloca en el portapapeles para que se pueda pegar en otro sitio. Con el teclado se puede ejecutar con la opción control y después el teclado, la tecla X. Bueno, estas dos alternativas se conjugan con un pegar. El pegar es agrega el contenido del portapapeles al documento y esto se logra con las teclas control V o control V corta. El copiar formato ya vamos a explicar en qué consiste. Básicamente consiste, ¿no es cierto?, en tratar de pegar el formato del texto a otro texto. Ya lo vamos a explicar. Bueno, pero todo esto de la acción de copiar y también de cortar tiene que realizarse necesariamente con, primero, la realización de una marcación. Por ejemplo, vamos a probar de la siguiente manera. Imaginemos que yo quiero tomar parte de la primera línea, por ejemplo, donde dice 170 años, voy a acercar aún más para que se note bien. Ahí le voy a dar más zoom, le he dado un zoom de 190%. Imaginemos que yo quiero copiar 170 años en otro sector de este documento. Bueno, selecciono por arrastre del mouse con la tecla izquierda, un clic sostenido, estas dos palabras. Primero los dígitos 170, el espacio y luego la palabra años. Ahí está la primera etapa para poder, en este caso, copiar estas dos palabras. Primero marcarlas. Esa es la primera etapa. Luego tengo la siguiente posibilidad. Voy allá a inicio y le digo clic en copiar.
Perfecto. En este momento entonces la palabra 170 años ha viajado al portapapeles, en otras palabras a la memoria RAM, y ha quedado guardada momentáneamente para que yo ahora entonces vaya a otro sector del documento y la pegue. Voy a ir al final del documento, voy a ir después de la palabra hospitalaria, punto, le voy a dar un enter, voy a una nueva línea y luego, claro, ahí está el cursor parpadeando, yo ahí dejo el cursor y ahora voy a ir a la opción pegar que está habilitada para que pueda entonces proceder a esta copia. Le doy un clic en pegar y ahí se ha reproducido las palabras 170 años. Que conste que copiar a la larga significa que se toma una información de origen, 170 años, la estoy marcando nuevamente, ahí está, y luego esta información se reproduce o vuelve a aparecer en el lugar donde yo como usuario escoja. Esto es al final del texto. Por lo tanto, la copia es sinónimo de reproducción. Voy a proceder ahora a otra operación. Por ejemplo, voy a decir, quiero tomar la palabra, o mejor dicho, el nombre de este destacado médico, Ignaz Fulop Semmelweis, que está ahí destacado con negrita y con color violeta. Voy a marcar el nombre de este destacado doctor y ahora voy a proceder a cortar. Cuando se corta parte de un texto, sencillamente yo estoy dando la posibilidad de que se traslade ese texto a otro lugar que yo como usuario desee. Le voy a dar un clic en cortar, la tijera. Fíjense cómo el texto desaparece del lugar de origen y luego voy a seleccionar aquel sector donde yo quiero que viaje este conjunto de palabras. He decidido que va a ser al final del segundo párrafo, al final del punto aparte le voy a dar un espacio y luego voy a concretar esta operación con la opción pegar. Y ahí aparece entonces el nombre completo de este destacado médico. Por lo tanto, a diferencia del copiar, el cortar sencillamente consiste en sacar el texto de un lugar de origen, desaparece de ahí y viaja definitivamente a un lugar de destino y ahí aparece y ahí se queda. Bueno, en este momento yo deseo que el nombre de este médico no quede ahí. Por lo tanto, lo que yo voy a proceder a realizar es a un deshacer, que es un icono que está a la derecha del disquete, donde está guardar, y ahí dice deshacer, la última operación, pegar. Le voy a dar un clic y va a regresar entonces el nombre de este doctor al lugar de origen. Entonces ahí le voy a dar otro clic más a deshacer y ahí definitivamente aparece entonces el nombre de este médico. Bien, bueno, esta es la forma lenta de poder copiar o cortar. Hay una forma obviamente más rápida. Vamos viendo la segunda manera. Por ejemplo, yo voy a tomar las palabras médico húngaro. Y fíjense lo que voy a hacer, estoy primero que todo marcando y ahora voy a proceder con las teclas del teclado para copiar. ¿Cuál sería? Control C. Bueno, fíjense. Y después para pegar, Control V. Entonces, sin necesidad de mouse, estando marcada primero las palabras, Control C, en este momento yo tengo la claridad de que dado este conjunto de teclas del teclado, esta información viajó al portapapeles y voy a ir entonces. Después de 170 años le voy a dar un espacio y ahí quiero pegar, le voy a dar un control B o corta o V y ahí se pegan las palabras, ¿ya? Por medio del teclado. Bueno, hay que saber entonces control C para poder copiar, control V para poder entonces pegar. Vamos a ver si la palabra médico húngaro aparece arriba. Ahí está, muy cierto. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar aquí la palabra pocas veces. Y luego voy a dar entonces, después de la selección, con las teclas del teclado la opción de poder cortar, es decir, control X. Y ya sabemos, control V después para poder pegar. Voy a dar entonces toque a control X y miren cómo las palabras pocas veces ha desaparecido. Ya no está en el lugar de origen. Voy a ir al final del texto, voy a dar un espacio y le voy a dar control con el teclado V. Y ahí aparece la palabra pocas veces. Ese par de palabras. Bien, insisto, no quiero que se pierda entonces esta palabra del lugar de origen pocas veces, estas que he cortado, que he trasladado, que he sacado. Le voy a dar un clic en deshacer y otro más
para que realmente pocas veces aparezca en el lugar donde está inicialmente. Bien, pero tenemos también otra manera de poder copiar y también cortar parte de un texto. Esto es, por ejemplo, con la acción directa del mouse. Voy a tomar la palabra acertadamente, le voy a dar un doble clic, se está marcando la palabra, y luego voy a dar encima de ella, de la marcación tecla derecha. Y fíjense cómo aparece en este menú de contexto la opción copiar y la opción también cortar. Y más abajito aparece opciones de pegado, como sería, ¿no es cierto?, la posibilidad de pegar en algún lugar de destino lo que antes se ha seleccionado. Primero voy a dar clic en copiar, menú de contexto, la palabra acertadamente, voy a ir después de húngaro y ahí entonces doy un espacio, le doy tecla derecha y luego le digo pegar. Y ahí se ha entonces reproducido la palabra acertadamente. Puede ser lo mismo acá directamente con la palabra hospitalaria, pero voy a cortarla por medio de acción directa del mouse. Selecciono primero, tecla derecha, le digo cortar, desaparece la palabra en el lugar de origen. Voy entonces al final de la palabra acertadamente, le voy a dar un espacio primero, tecla derecha y luego le digo pegar. Entonces ahí aparece la palabra hospitalaria. Voy a deshacer entonces esta operación última, un clic en deshacer, otro clic en deshacer, otro más para que regrese la palabra hospitalaria a su lugar de origen. Acción directa del mouse. Bueno, existe también otra forma. Vamos a probar acá. Por ejemplo, aquí se explica Joseph Baquet. Voy a marcar este nombre de este señor también, que es un científico. Y miren lo que voy a realizar. Voy a hacer un movimiento directo por medio de la tecla izquierda del mouse. Le doy un clic sostenido a Joseph Baquet y miren cómo el puntero del mouse se transforma con un cuadrante en la parte inferior. Y en este momento tengo sostenido la tecla izquierda del mouse. He tomado ya la palabra marcación. Estoy a punto de soltar. Suelto. Y miren cómo ha viajado la palabra o el nombre Joseph Baquet a un sector que yo he determinado previamente por acción directa del mouse, por arrastre mismo del mouse. Este es un caso especial de movimiento. He movido este conjunto de palabras desde un lugar de origen a un lugar de destino. Voy a deshacer esta operación y regresa este conjunto de palabras, este nombre, al lugar de origen. Son las formas de copiar y también de mover o de cortar algún sector del documento, algunas palabras en este caso del documento. Recordemos que en la copia hay una reproducción del elemento escogido en un lugar de destino. No desaparece del lugar de origen lo que es seleccionado para poder copiar. En cambio, en el cortar o en el movimiento, el sector de origen, el elemento de origen desaparece de ese sector y aparece en un lugar determinado por el usuario. Por lo tanto, hay un traslado. Desaparece del origen, aparece en un lugar de destino. Vamos a ver ahora una opción de copiar formato. Fíjense, por ejemplo, acá en la primera línea, en el primer párrafo, aparece la palabra médico húngaro. Fíjense cómo médico aparece escrito en color rojo, subrayado junto con la palabra húngaro, y también aparece la palabra húngaro con cursiva y médico con cursiva y también ennegrecido. Pero digo yo, a ver, quiero tratar de que no tenga ese formato, quiero que tenga el mismo formato que tiene todo el texto en general. Voy a ver qué tipo de letra tiene el texto, ahí está. Yo he marcado, por ejemplo, la palabra medidas, que está en la segunda línea de este primer párrafo. Y obviamente dice ahí que la fuente es Calibri y el tamaño es 11, tamaño de fuente. Sin embargo, cuando yo voy a la palabra médico me dice que es Calibre, sí, tamaño 11, pero está negrita, cursiva, subrayado y con un color rojo. La palabra húngaro también está, pero con cursiva y subrayado nada más. Bien, mantiene la opción Calibri, pero yo quiero que permanezca estas dos palabras igual como está en general el resto del texto. Con Calibri normal, tamaño 11. Claro, yo podría posicionarme después de la palabra del y volver a escribir médico. Y miren cómo está todo volviendo a la normalidad. Húngaro, sí, no hay problema. Y ahí después puedo marcar y borrar, ¿no es cierto?, el resto del texto que yo no quiero que aparezca, ¿no es cierto?, en esa característica. Voy a deshacer. Ahí he borrado húngaro y ahora médico ya. Porque tenemos la opción copiar formato. ¿En qué consiste? Yo selecciono parte del texto
que tiene estas características originales, calibre y tamaño 11. Tomo no en sí el texto que está marcado, voy a tomar el formato en el cual está escrito, insisto, tipo de fuente Calibri, tamaño de fuente 11, le digo copiar formato y miren cómo el puntero del mouse cambia dentro del área del editor de texto claro en una especie de línea de tipo horizontal, pero con una especie de brocha al costado izquierdo. Y miren lo que voy a hacer, voy a marcar la palabra médico y en este momento estoy copiando el formato de la palabra que antes tomé para traspasársela a las palabras médico húngaro. Suelto y aparece ahora traspasado el formato que tenía la palabra de origen ahora a las palabras de destino. Eso significa copiar formato. No copia el elemento en sí, sino que copia el cómo ha sido anteriormente formateado o la característica que tiene originalmente la primera palabra seleccionada y se la traspaso a las palabras que yo he escogido como destino. Ese es el copiar formato. Bien, estas son las formas de poder copiar, de poder mover, de poder copiar formato, ayudados por la opción pegar. Repasemos entonces, para finalizar esta sesión, cuántas maneras de copiar o de cortar tenemos. La primera es por medio de la opción inicio, utilizando estos iconos que están a la extrema izquierda de esta alternativa. Copiar, cortar, pegar. Bueno, la segunda manera es por medio del teclado, utilizando las teclas en el caso de copiar, control C, en el caso de cortar, control X, en el caso de pegar, control V. La otra manera es también utilizando, por ejemplo, ahí tecla derecha del mouse, o sea, el menú de contexto. Ya selecciono la palabra o el sector que yo deseo copiar, mover, y le doy encima doble clic para seleccionar y luego tecla derecha del mouse, menú de contexto. Y la última, una opción especial de movimiento, es por medio de acción directa del mouse para poder entonces mover la palabra donde yo desee. Bueno, esta ha sido una nueva sesión del canal Tecnoeducador en el programa Word. Espero que haya sido de funcionalidad para cada uno de ustedes. Es algo elemental, pero también que no todos conocen, no todos manejan. ¿Con cuál de las opciones te quedas tú para poder copiar, cortar alguna parte del texto? Eso lo elige cada usuario de forma tal que sea cómodo para esa persona trabajarlo. Bueno, gracias por la escucha, gracias por la paciencia, gracias por estar ahí. Será hasta una nueva sesión. Adiós.